el compañero Francisco Javier Martínez, no, ¿cómo? Lorenzo Gómez, compañero Sotzil, nos habló sobre la importancia de la laguna Suyul, que es donde nace el agua, y posteriormente hizo un comentario de la preocupación por el legado que se le va a dejar a las futuras generaciones, a los hijos, ¿no? Y a los nietos, y es una misma reflexión que emerge en la plática del maestro Ferro, que nos expuso de manera muy puntual y sintética que más que definir el territorio como normalmente lo acostumbra la academia, él propone identificar el territorio. Esto es algo muy importante porque permite una idea móvil y dinámica sobre el territorio, dio los elementos más generales de lo que ellos identifican como el territorio amazónico, y que en toda esta área biogeográfica y biocultural están trabajando con la red, que tiene base y fundamento en el Laudatum de Francisco, que lo que propone es una visión de ecología integral que vuelva a posicionar elementos importantes para el pensamiento y el trabajo de esas organizaciones eclesiales, si así puede llamarse, que es identificar que la crisis civilizatoria es una, ¿no? Y no es una crisis nada más ambiental y social, sino que se debe entender como una, donde la idea del ser humano como eje debe de ser cuestionada y reflexionada, o sea, intenta dejar de ser una visión antropocéntrica, ¿no? Pero centrada también en los aspectos y en el apoyo a los más pobres, que son los que sufren y tienen las experiencias de los proyectos extractivistas en esta bioregión, y dejar de lado el relativismo moral y plantear una ética clara sobre el respeto al medio ambiente. Nos habló un poco del trabajo de la red y cómo funciona, y pues a continuación le voy a dar la palabra a la doctora Iracema Gavilán. Ella es doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en estudios latinoamericanos por la máxima casa de estudios también. Ella es especialista en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Su más reciente investigación ha abordado lo relacionado a la cuestión de los megaproyectos y el extractivismo minero en la región sagrada de Wirikuta, en el altiplano, al norte del estado de San Luis Potosí, lo cual le mereció el reconocimiento de un importante premio que otorga el CIESAS Occidente, y la Universidad de Guadalajara. En 2017 coordinó los trabajos informativos y organizativos para lograr la Declaratoria Municipal del Territorio Libre de Minería en Guadalcázar, la única dentro del estado de San Luis Potosí, así como otras declaratorias ejidales. La profesora actualmente imparte cátedra en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la máxima casa de estudios, la UNAM, donde también enfoca sus lecciones a la cuestión del extractivismo y megaproyectos y la geografía ambiental. Estamos percibiendo, observando y analizando
que esta mesa tiene una conexión importante con una de las que fueron ayer, que tiene que ver con la cuestión de extractivismo, ¿no? En ese sentido, se está atendiendo, a lo mejor no premeditadamente, pero sí en una cuestión práctica, lo que el Laudato sí propone de ver una ecología integral. Bueno, para no demorarnos más, le damos la palabra a la doctora y tiene 15 minutos. Gracias, doctora. Bueno, pues una enorme disculpa por llegar con este gran retraso. Bueno, de suerte que nos estuvimos conociendo en las videoconferencias previas y también estuve revisando la página de la Red Panamazónica y bueno, estamos, digamos, entrelazados, sobre todo en el hecho que nos ocupa aquí, sobre la cuestión de la territorialidad y cómo pues los diversos megaproyectos y cómo también los pueblos están generando estrategias para resistir. Me dijeron que lo apuntara hacia donde fuera, yo creo, ¿no? Ya, bueno, pido de favor que podamos visualizar este collage de imágenes, sobre todo para atender la respuesta a la pregunta ¿qué implicaciones tiene cuando se crean disputas por el territorio? ¿Qué es lo que se está disputando? Sobre todo, ¿qué es lo que está en cuestionamiento? Estamos hablando de la región norte del estado de San Luis Potosí y que es una región también biocultural reconocida como territorio sagrado, está inscrita en la lista de patrimonio cultural de la UNESCO, con la lista indicativa como se le conoce, y bueno, hay también un ecosistema bastante peculiar, como podemos observar, es una región semidesértica y por lo tanto pues hay una serie de relaciones bastante diferentes en cuanto al uso, significación, representación, relaciones que allí se desenvuelven. Tengo problemas con esto. ¿No? Ya. Sí, ¿verdad? Estoy acá con los compañeros. Bueno, sobre todo, ¿cómo es el tema de la cuestión del territorio? ¿Cómo se significa? ¿Cómo se produce? Y sobre todo tiene que ver, sí, desde la geografía, toda la serie de debates que hemos tenido y análisis desde una perspectiva bastante clara, que es la geografía crítica. Y bueno, considerando al territorio en sus múltiples, digamos, esferas, no solamente interviene la producción tanto del poder como de la resistencia, pero también una serie de relaciones espaciales que son las que le van a dar esta connotación. ¿Sí? No, mira. Ya, bueno. Y lo que estamos mirando además tiene que ver con una característica peculiar que es sobre todo en relación al agua. Podemos observar del lado derecho una imagen que es un manantial, del lado izquierdo pues un balneario de aguas termales, también la forma de extracción que es a través de norias y pozos comunitarios o ejidales que se comparten, y sobre todo tenemos también una pequeña cascada que ahorita está en una región, una porción de la Sierra de 14 que se está viendo amenazada por el proyecto de la represa. Bueno, y también pues hay un aprovechamiento campesino a partir del pastoreo tanto de chivas como de ganado, y lo que podemos observar es justamente cómo este espacio, este territorio también se convierte en una fuente de aprovisionamiento para los campesinos y para las mujeres. Bueno, el mejor cabrito que llega a Monterrey viene de esta región. Bueno, prácticamente a partir de estas aseveraciones, es decir, que no solamente se trata de diferenciar pues las diferentes formas, relaciones y procesos que dan origen al espacio y sobre todo hablando específicamente del concepto de territorio, pues podemos ir hacia la siguiente pregunta de cuáles son esas implicaciones sobre la defensa del territorio.
Y ante lo que estamos nosotros es sobre todo una concepción totalmente dominante de lo que es el espacio, un espacio que es abstracto, que es positivista, que es matemático y que por lo tanto tiene la tendencia a convertirse en una mercancía, y que estamos entonces ante una serie de vocaciones productivas, es decir, esta idea de la vocación productiva es un concepto también dominante que alude e impone una serie de megaproyectos, es decir, los legitima a través de las decisiones, a través de los ordenamientos territoriales, por parte de diferentes agentes, sobre todo empresas, gobiernos, tanto de la federación, estatales y municipales, y por lo tanto el desarrollo territorial sí está, digamos, implementado, ordenado, digamos, impuesto también por una serie de agencias internacionales como es el Banco Interamericano de Desarrollo. Y lo que tenemos es un escenario totalmente dominante, histórico también, en la manera en cómo se construye no solamente el territorio. Sabemos que la parte norte de nuestro país básicamente se constituyó con el avance minero y el camino de tierra adentro, y que lo que podemos observar aquí es fundamentalmente una concepción basada en la minería. Y por lo tanto podemos entender que la minería que se desarrolló al menos desde los siglos XVIII y hasta el siglo XIX en esta región, pues tiene que ver con una serie de parámetros bastante coloniales y sobre todo de control y dominación territorial, y con ello también los sujetos como obreros en su forma de trabajo, los rancheros que debieron articularse a esta explotación minera, etcétera, una serie de condiciones pues que denotan a todas luces una condición de sometimiento y colonización. Bueno, tenemos, al menos en la región, uno de los más grandes yacimientos que se dio en Real de 14, que fue un real bastante productivo, tanto que Humboldt estimó una suma impresionante. Podemos hablar de que en 77 años produjo más de 150 millones de los pesos actuales, ¿no? Estamos hablando también de una actividad que se interrumpió por diferentes movimientos armados, como fue la independencia, como fue la revolución, etcétera. Sin embargo, lo que observamos en este siglo XXI es que tenemos una continuidad de este avance minero, pero los agentes o las instituciones que delimitan o definen este tipo de megaproyectos son otros. Prácticamente estamos hablando pues de las empresas transnacionales canadienses, estadounidenses que están operando en la región. Este mapa nos muestra sobre todo el polígono de lo que se conoce como el área natural protegida, que no es lo mismo hablar del territorio sagrado de Wirikuta, que digamos rebasa los límites de los 140,000 hectáreas, pero en este polígono al menos hubo 78 concesiones dispersas a lo largo de estas diversas hectáreas. Estamos hablando de proyectos de oro, de antimonio, de plata, tanto de minas de cielo abierto como minería subterránea, o también lo que se le llama la minería más o menos artesanal, que es la de antimonio, que es la que provee a la US Antimony para la elaboración de armamento desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en este contexto podemos entonces responder cuál sería la relación entre medio ambiente y la cuestión del entorno social en relación a los conflictos socioambientales. Bueno, quiero abordar más que nada la crítica a esta conceptualización del ambiente y sobre todo la cuestión ambiental. A mí me parece, y dentro de nuestras clases abordamos el análisis de cómo desde los 70 surge, digamos, esta preocupación por lo ambiental, pero sabemos quiénes originaron o quiénes colocaron, digamos, esta preocupación en la esfera política y que además ha trascendido en nuestros días en las esferas cotidianas, pues han sido los propios banqueros, el Club de Roma, por ejemplo, ¿no? Y entonces habla de cómo esta serie de conceptualizaciones lo que hacen es justificar de nuevo los mecanismos de explotación, de saqueo y sobre todo cómo, digamos, posicionan a las élites globales en cuanto a esta cuestión ambiental, ¿no? Sobre todo este concepto de ambiente nos parece desde la geografía que separa
¿no? Esta relación naturaleza-sociedad, y lo que hace es fragmentar pues toda serie de vínculos, de relaciones, algo de lo que ya los compañeros estuvieron hablando, por ejemplo, el viento, las rocas, la misma constitución del planeta o el estudio de los fenómenos terrestres se considera como procesos separados de la vida humana. También el ambiente, por lo tanto, se inserta mucho más en esta cuestión de la mercantilización por el valor de cambio que se le otorgan a ciertos bienes, como los mercados de carbono, como los servicios ambientales. El programa de la ONU Red es un ejemplo muy claro de esto. Entra también la cuestión de la sustentabilidad y también la cuestión de las energías limpias, y ahí agregamos desde eólicas, campos solares, hasta una serie de otras tecnologías que nos han dicho que puede sustituir el uso de combustibles fósiles y que nos puede llevar a una sustentabilidad. Preguntémonos si esto realmente puede pasar. ¿Qué sucede con la cuestión ambiental? No se convierte en un conflicto socioambiental hasta que la gente o la sociedad no reacciona ante una cuestión de crisis, y lo vimos con la contingencia ambiental, ¿no? Tuvimos un problema, pero no hubo esta reacción, no se generó un conflicto como tal. Tenemos un problema de contaminación de ríos, tenemos un problema de generación de residuos tóxicos que no sabemos ni dónde colocarlos, ni cómo separarlos, ni cómo administrarlos. Hasta ahí son problemas ambientales, pero se convierten en conflictos justamente cuando hay sectores de la sociedad, pueblos, comunidades que se ven afectados, sobre todo en términos de sus derechos más fundamentales y sobre todo en cuestiones que conciernen, por ejemplo, a la espiritualidad, a sus formas de relación, formas de vida, cosmogonías, etcétera. Entonces, nuestra propuesta es entender, y retomando la encíclica Laudato Si, entender pues que hay una relación dialéctica e integral. No solamente estamos hablando de que hay una multiescalaridad de estos procesos, ¿no?, de lo global a lo local, sino que también están imbricados de manera transversal. Y por otra parte, hay sí una serie de prácticas que se desarrollan o estrategias que se desarrollan cuando surge un conflicto ambiental y que tiene que ver con estas formas comunitarias, estas estrategias que se van a desarrollar en los ámbitos territoriales y espaciales. Estamos hablando también de procesos culturales de reapropiación, de resignificación de lugares, de paisajes, de regiones, y digamos hay una dinámica nueva en torno a la funcionalidad de estas geografías dentro de la movilización, sobre todo ambiental. Por otra parte, nosotros proponemos hablar más de cuestiones socioeconómicas y socioecosistémicas, porque resumen no solamente desde las narrativas, las ideologías, sino también representaciones, aprovechamientos y acuerdos de vida, que esto es muy importante. Bueno, ¿cuáles serían entonces las alternativas que nosotros hemos observado, no solamente a partir de nuestra experiencia en el altiplano potosino, sino también lo que conciernen a la propuesta de Casa Común? Bueno, hay antecedentes importantes que considerar en la región: el movimiento en defensa de Viricuta desde el año 2010 y al 2015, la conformación de comités campesinos, diferentes comités agrupados en torno al agua o al territorio y que están haciendo frente a diversos megaproyectos, basureros tóxicos, minería, etcétera, y que se conjugaron en estas actividades. Bueno, primero que nada tenemos que destacar la participación activa y muy fuerte, comprometida, de los párrocos de la Pastoral Social de la Diócesis de Matehuala, y que nos llevó a una serie de jornadas, sobre todo apostando por el derecho a la información y la dignidad de las personas. Tuvimos desde 2015 hasta 2017 varias celebraciones, foros, encuentros comunitarios entre campesinos, entre mujeres, etcétera, y una comulgación muy importante espiritual también con comisionados del pueblo wixárika. Y que esto nos llevó a una visibilización conjunta de las demandas, no solamente la demanda del territorio sagrado que estaban, digamos, reivindicando el pueblo wixárika en su derecho ancestral, sino también por parte de los rancheros y por parte de las rancheras.
Sobre todo, resumimos toda esta serie de actividades en la defensa pues, del territorio sagrado, pero también de las relaciones campesinas con el territorio, que son múltiples y diversas. No es lo mismo hablar de un ejido que hablar de una comunidad, tampoco son las mismas relaciones que se desarrollan en la región de la Sierra 14 que en el Bajío, que es propiamente semidesértico, y que alentaron sobre todo las cuestiones de unificar, digamos, visiones distintas, o hasta al menos eso es lo que las empresas y, digamos, los grupos promineros estuvieron promoviendo, que fue el odio y la separación entre el pueblo wixárika y los campesinos. Bueno, ¿cómo se vincula lo cultural, lo económico y como todas estas propuestas que nos ocupan, sobre todo en términos de tender la casa común, su cuidado y la defensa del territorio? Bueno, retomo dos conceptos, prácticamente el de casa común, me parece que es un concepto que reivindica, nos replantea y resignifica, no solamente ideológicamente, espiritualmente y políticamente, la cuestión del territorio planetario. Desde ahí entonces tenemos que entender una serie de cuestiones, por ejemplo, replantearnos la humanidad, como nos dice la Laudato Si, es espíritu y naturaleza, y entonces no estamos separados, digamos, los seres humanos, las personas, de las relaciones que ocurren y los procesos que ocurren en la naturaleza, y que por lo tanto entender la casa común también nos lleva a entender las diversidades, tanto locales, tanto culturales, identitarias, sexuales, de las minorías, etcétera. Considerar la casa común es entender que hay un patrimonio común, no solamente para los que estamos, sino para las generaciones que aún no nacen. También la idea de la ecología integral, que es prácticamente reconectar la esencia de nuestro espíritu humano, ¿no? Y esto conlleva no solamente filosofías, epistemologías, saberes, cosmogonías también, sino propuestas novedosas de formas de economía, por ejemplo, cooperativismo, comercio justo, el uso de monedas alternativas, tequio, tumín, etcétera, la práctica de relaciones transversales, no solamente horizontales, sino intergeneracionales entre hombres y mujeres, y también el reconocimiento de la cultura de los pueblos, desde el arte, la poesía, las narrativas orales, la historia, etcétera, y que estamos enfocados a una cuestión que ya nos decía Humberto, ¿no? Los derechos fundamentales de los pobres, de los tradicionalmente, digamos, excluidos y marginados, pues por el propio sistema y por todas las, digamos, relaciones de dominación. Y también lo que estamos haciendo es trabajar más desde una perspectiva de la academia militante, es decir, una academia que participa, que colabora, que además gestiona, que digamos, realiza una serie de actividades que hacen puente, que crea diálogos también distintos, ecuménicos, desde la ecología política, desde el ecofeminismo, pero también recupera las aportaciones de la encíclica Laudato Si. Y por último, pues hay muchas apuestas de las que podemos aprender de los demás pueblos, no solamente de México, sino también del sur latinoamericano, como serían el buen vivir, que va justamente contra las propuestas del vivir bien, del progreso y el desarrollo, o del vivir mejor a últimas de Peña Nieto. Bueno, este es un collage con el que finalmente termino, y una frase con la que me gustaría que retomáramos cuál puede ser el camino a seguir desde esta apuesta por la lectura de la Laudato Si, pero además desde la colaboración, desde la acción conjunta, academia, pueblos indígenas, activistas y mujeres militantes. Bueno, la ecología debiera ser un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen resistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, bienvenida. Thank you very much. I think my role here today is to be able to ask the question, what does theology and the church learn from all the works of the social movements and the indigenous peoples? I think this is the role of the church today, to listen. And I have prepared something, but I prefer not to say it.
And I tried myself to listen and ask myself the question, what do I learn from them? I have three simple things because I have little time. I have three simple things. Number one, the metaphor of the common home. It seems that on surface there is a difference between the common home and the Mother Earth that our indigenous brothers from Chiapas are talking about. It seems that the Mother Earth is more intimate, more personal, because it's a mother, and the gesture of kissing the floor or kissing the soil and the land is kissing the mother. On the other hand, the church has a different language, and the language is the common home. But that's on surface, because in the depth of it all, actually, it's the same. When they say Mother Earth, actually, it's a defense of their home. So, the church has given a paradigm in encyclical Laudato Si of a common home, but actually the church says it's Mother Earth. And the indigenous peoples have lived it already. There is somewhere in Laudato Si, number 84, it says, the history of our relationship with God is linked to particular personal places in our lives. The hills, the farm, the soil, the river, the spring. My point is simple. I think if we want to foster ecological spirituality, we should start from the home. We should start from the heart. Beyond talks of statistics, climate change, the rise of temperature, carbon footprints, these are the language of science which our indigenous people will never understand. I was once teaching what's climate change to children, and the children says, what's that? I think we should start from the home. And this is the language of our indigenous peoples. And this is the language also of Laudato Si, the heart. I would like to define ecology as matters of the heart. Beyond statistics, it's matters of the heart. However, this is not a romantic return to the home. It's resistance. Because when I listen to all the speeches here, it's actually defending the home, defending the place, defending the water against the problems of development that Dr. Ferro and Dr. Gavilan says here. Problems of capital, the problems of absolute progress. In the words of Laudato Si, the problem of mono-dimensional paradigm. That's one chapter in Laudato Si. The problems of mega projects that intrudes into indigenous communities. So in emphasizing the home is not actually romantic. It's resistance. And the people, our indigenous brothers here, know what that means. What threats there are to their lives. I think this is one. I think the home is crucial. The heart is crucial. The place is crucial. Because this is where life is. Number two. My number two reflection, and number two learning is conversion to the beautiful. Yesterday, the rite was beautiful. The table of Maya is beautiful. The flowers here are beautiful. I think we have forgotten the beautiful. In Laudato Si 2:1-5, and this one I have read before, it says, if someone has not learned to stop and admire something beautiful, we should not be surprised that he treats everything soon as objects to be abused. Why is this? Why is the beautiful crucial? Because as Christians, we have been concerned about two things, the truth and the good. These are three transcendental virtues. No? The verum, truth, and bonum, good. And we are all guardians of truth and morals. And guardians of truth and morals are rigid people. They're very strict people. They know what is true and they know what is good. So they impose it on others. But the beautiful is forgotten.
Because in the beautiful, we forget about ourselves. We are drawn to the beauty of the flower, to the beauty of the sun, to the beauty of the moon, and we have forgotten ourselves. Ultimately, we are drawn to the beauty of God. And this is what Professor Ferro here says, as a church concerned with ourselves. We have always been concerned with ourselves, how to protect our institutions, how to improve our structures. Yet, Pope Francis is saying we should forget ourselves. And one that brings us out of ourselves is beauty, which our indigenous people are already experiencing. And the last, my learning today is that victims of ecology are our teachers of ecological spirituality. As I listened to our brothers here from Chiapas, as I learned of the projects of people in the Amazon, as I heard Dr. Gavilan says of their projects, I know and begin to learn that the hope of the church and the world is in the victims themselves. In Asia, we have a saying like this: we know where the gods live. They live on the trees. But the trees are gone. It's sad. But one time, I think you have heard about the very strong typhoon that hit the Philippines. Typhoon Haiyan in 2008. It killed more than 10,000 people. And since it happened on a Christmas vacation, I volunteered myself to help. And we talked to the farmers in one of the sessions. I asked the farmer, and the question is, what will you do after Haiyan? One farmer raised his hand, and he said straight to my face, we want to plant again. The trees are gone, but we want to plant again. I was looking at him, and it was Christmas morning. It was raining. I celebrated my Mass, and from afar, since it was raining, the farmers started to plant again. I thought to myself, the angels do not come to this place on this Christmas morning, but Jesus is born in this place today. These farmers, whose children have died of the typhoon, whose wives could no longer be found, continued to plant again, tell me that there is hope in our common home. Thank you. Muchísimas gracias al maestro Dani Pilario por sus palabras, porque nos muestra que para poder aprender y para poder transmitir el conocimiento, lo primero es escuchar. Y si no hay esa receptibilidad hacia la palabra de los otros, es muy difícil después transmitir conocimiento para ponerlo en práctica, para transformar la realidad que tan compleja se muestra en este momento de crisis ambiental y crisis civilizatoria. Yo soy un científico, procuro utilizar el lenguaje de la ciencia. En la Universidad Nacional
se respira siempre un ambiente plural y de respeto a las ideas que se presentan en cualquier espacio, y tengo que aceptar que pues yo no soy tan próximo al o a las metáforas teológicas como las que se han presentado, así que tienen un profundo conocimiento, ¿no? Y que nos enseñan a nosotros y nos dan otros puntos de referencia para pensar el mundo e intentar transformar nuestra realidad. Y a las bellas metáforas y aprendizajes que al final el maestro nos brindó, a mí me gustaría agregar una cuarta, que es que al fin de cuentas el lenguaje científico es una metáfora y el lenguaje teológico también es una metáfora. En este sentido, debemos de buscar que ambas perspectivas caminen juntas y que ellas sirvan para modificar esta realidad y esta crisis civilizatoria que vivimos y que experimentamos, y como usted lo señaló de manera magistral, son las víctimas y los más pobres nuestros maestros de la ecología, porque es desde ahí, desde donde se resiste y se cuida y se conserva el territorio, donde se encuentran los bosques, los recursos naturales, el agua, son los centros para generar oxígeno, el cual todos necesitamos. Y me gustaría también agregar un elemento que me parece importante, que la ecología política como área del conocimiento ha venido planteando ya desde hace muchos años, que son el estudio de los lenguajes de valoración sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces encontramos distintos lenguajes de valoración para entender y comprender nuestra relación con el territorio y la defensa en él. Los lenguajes y los distintos lenguajes se encuentran desde las comunidades indígenas, ¿no? Desde Laudato Si, que propuso Francisco, ¿no? Desde la academia, desde las ciencias atmosféricas. Entonces, la misma idea del Laudatum, como yo la entiendo, desde que fue presentada ya hace algunos años por el Papa Francisco, es justamente buscar el cuidado de nuestra casa común. El sentido etimológico de la palabra ecología, como bien lo ha diferenciado la economía ecológica, es la economía de la casa, ¿no? En este sentido, la diferencia con lo económico, ¿no?, es muy clara, ¿no? La oikonomía es la economía interior, la economía de la casa, ¿no? Y la crematística es la economía hacia afuera de la casa, ¿no? Entonces, tener un pensamiento económico, ecológico en su sentido esencial es justamente el cuidado de nuestra casa común, como lo señala el Laudatum Si. En este sentido, vamos a abrir a nuestro público, a nuestros compañeros que han asistido, una ronda de preguntas hacia nuestros expertos, ¿no?, como los denominó ya nuestro compañero teólogo. Entonces, abrimos una ronda de preguntas, procurando que sean preguntas puntuales a nuestros expertos para que ellos puedan responder. Muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por las ponencias tan excelentes que hemos tenido y los aprendizajes que nos han compartido.
2 preguntitas solamente para la cuestión metafórica. ¿No acaso hablar de la metáfora de casa común es también objetivarla? Y segundo, cuando hablamos de la metáfora de la madre tierra, mi línea de investigación es ecofeminismo. Y en las presentaciones, excepto la de la compañera, casi no escuché en la presentación de la Panamazonia todo el trabajo que han hecho las ecologistas mujeres, el ecofeminismo constructivista y espiritual que han trabajado Marijudy Rez, Ivone Guevara, Nancy Cardoso Pereira y otras tantas mujeres que han hecho desde 1970, antes de la encíclica de Laudato Si, todo un trabajo de deconstrucción por este análisis que se hace de asociar a las mujeres, a las poblaciones afroamerindias, a la naturaleza. Y cómo deconstruimos eso, cómo necesitamos deconstruir la metáfora de la madre tierra, porque lo real es que en América Latina y el Caribe a la madre se le explota, se le extrae, se le manipula, se le coloca dentro de la casa y se pone siempre al servicio del patriarcado. Gracias. Gracias. Vamos a darle paso a las preguntas para después, como tipo en una sola voz, intentar reflexionar más que responder, porque son preguntas extremadamente complejas y muy importantes para la reflexión individual también. Pues muchas gracias igual a cada uno, porque nutre también mi experiencia de inserción con mujeres indígenas náhuatl. Y escuchar las ponencias, para mí me surgen como varios retos y sí cuestionamientos, en el sentido de decir, ver las estadísticas y pensar en las mujeres que acompaño, decir, no entenderían ellas a lo mejor esas estadísticas, muchas no, en su mayoría no saben leer las mujeres indígenas, pero me queda claro desde lo que realizo con ellas que tienen la sensibilidad para entender lo que viven, el peligro de extinción de sus comunidades, las amenazas, y tienen claro lo que tienen que hacer. Desde la organización, acabo de escuchar al Papa Francisco decir, no podemos entender una iglesia sin las mujeres. Y yo no puedo entender las comunidades indígenas sin las mujeres, porque ellas han entendido muy bien su misión como cuidadoras, como protectoras, como las que no solamente alimentan nuestro cuerpo material, sino alimentan la tierra, la cuidan, la protegen. Y como ellas tienen una frase que a mí me ha llegado mucho cuando dicen, la tierra se cuida porque es la madre, y la madre no se vende. Y para mí eso ha sido muy fuerte. Y como la iglesia, yo creo que tenemos un reto desde iglesia, cómo acompañar desde la pastoral indígena. Desde la pastoral indígena poder entender los horcones de las comunidades, desde el territorio. Sin territorio no hay pueblo. Entonces, cómo esto, desde iglesia, cómo podemos sumarnos, incluir a las diferentes comunidades. Y me queda claro también desde la vivencia con ellos que no es con buena voluntad que se va a detener al Estado, sino desde la organización, desde una resistencia, pero una resistencia activa. Estamos en las marchas, se está cabildeando desde los ejidos, porque las amenazas que tenemos nosotros en el sur del estado es el territorio, es desde la defensa del agua, es cabildeando para detener el fracking, es cabildeando para detener lo de las minas a cielo abierto y lo de las plataformas que se están instalando en el Golfo que amenazan la extinción de los pueblos. Entonces, para mí, y coincido con Dani, de decir, necesitamos esa sensibilidad para ir a donde ellos están, para ver y escuchar sus luchas y sumarnos desde ellos, hacer fuerza con ellos, porque ellos están en la resistencia, pero están luchando, no una resistencia pasiva, sino una resistencia activa a las que nos tenemos que sumar. Y yo creo que como iglesia necesitamos hacer esa tarea. Gracias.
Una pregunta más, contestan y ya cerramos porque los otros ponentes también ya vienen en camino y necesitamos respetar el tiempo de los demás. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo primero quería hacerles una pregunta a los compañeros de Modevite. Gracias por su lucha y una pena no poder hablar Tzotzil y Celtal, pero bueno, realmente quería saber qué relación tienen ustedes con otros movimientos como el zapatismo, que tienen ya históricamente toda una lucha por su territorio. Nada más quería conocer ustedes cómo han vivido esa relación y cómo fortalecen lazos comunitarios desde ahí. Y bueno, Alfredo, quisiera saber cómo están haciendo frente ante las políticas de Bolsonaro y lo que está sucediendo pues, con todo el movimiento allá, específicamente en esos temas. ¿Qué posicionamiento están asumiendo ante eso ustedes como organización y como iglesia? Y bueno, eso. Ambos también quisiera que me comentaran, son iglesias católicas y no sé, o bueno, si podrían comentar un poco también qué otras iglesias tienen o cómo abren hacia otras creencias o quienes no creen, o bueno, los mayas tienen dioses y diosas, son un poco politeístas, pero no sé eso cómo lo han perdido o no. Y no sé si Iracema podría comentar brevemente, ante tu experiencia, los compañeros comentaron que el INA estuvo apoyando un poco la lucha. No sé tú qué podrías decir sobre las instituciones como el INA y estas que no necesariamente siempre están apoyando, sino que a veces forman parte del mal gobierno. Entonces, ¿tú cómo podrías pensar que instituciones ayudan o debilitan los movimientos en defensa del territorio? Muchas gracias. Gracias. Una última pregunta, muy corta, muy puntual. Una pregunta muy puntual, además de agradecerles, es, mencionaron varias veces ustedes de megaproyectos, de lucha contra megaproyectos, simplemente saber cuáles son los megaproyectos que están como amenazando sus comunidades. Gracias. Bueno, entonces ya para cerrar, yo le doy en mi calidad de moderador la palabra por 3 minutos a cada uno de los participantes, hasta donde alcancen a contestar. Allá afuera podemos seguir con la plática y el aprendizaje común. Entonces, primero los compañeros, después la compañera, el compañero también, y le damos la palabra final al compañero para que cierre esta mesa. Gracias. Uno nada más. Sí, uno nada más. Bueno, escuchando la pregunta de la compañera sobre la relación de Modevite con el zapatismo, pues cercanamente no tenemos una relación. Intentamos una ocasión acercarnos para unirnos lo que es al CNI, sin embargo hubo mala comunicación, ya no se pudo acercarnos, pero como te digo, no tenemos nada en contra, pero apoyamos sobre la lucha, respetamos sus luchas, es independiente a nosotros, seguimos nuestra ruta también. Sobre el otro, ¿qué con las otras religiones? Pues aquí no se limita a una religión católica, es abierta, pues nosotros como decimos, nuestra madre tierra, pues ¿quiénes vivimos ahí? Todos, no es una religión, no es un partido político, no es ninguna organización, todos estamos ahí, necesitamos del agua, necesitamos del aire, de los bosques y pues de la comida que produce la tierra. Sobre el otro del INA, pues el INA se supone que ellos nos apoyarían sobre el estudio cultural en gobierno comunitario allá en Zitalá y en Chilón, pero sin embargo no tenemos como una cercanía, no tenemos comunicación muy cercana con ellos, pero sí a través del Instituto de Elección y Participación Ciudadana en Chiapas, pues nos conectamos con el INA para el estudio cultural con los antropólogos. Sobre los megaproyectos, ¿qué megaproyectos hay? Hablábamos sobre la construcción de la autopista San Cristóbal Palenque,
que destruye una cierta cantidad de territorio indígena, que como decía hace rato, en 2015 se pudo parar este proyecto, pero ya este año vuelven con el dedo en el renglón el gobierno actual, dice el autopista va porque va. ¿Qué están haciendo ahorita? Comprando, ofreciendo proyectos a agentes auxiliares de las comunidades para que firmen el convenio. Sin embargo, como sabemos, la política de Andrés Manuel, que es la consulta, sin embargo no ha habido ninguna consulta a las comunidades. Y hoy se están organizando las comunidades para decirle, pues, necesitamos que nos consulten a nosotros como comunidades indígenas si es que nos conviene a que se construya el megaproyecto de esta carretera que va a destruir miles de hectáreas, que donde va a pasar manantiales y todo esto. Y ahí está sobre las hidroeléctricas en Jataté, en otros lugares cercanas al territorio. Muchísimas gracias. Entonces, le damos la palabra. Bueno, lo que dijo nuestro compañero teólogo tiene mucho sentido. Estamos en un momento en que la Iglesia tiene un papel fundamental, que lo hemos hablado, debe reivindicar sobre todo los procesos de colonización, de etnocidio que ocurrieron pues aquí en nuestros territorios latinoamericanos y sobre todo en función de las nuevas relaciones que se puedan tejer, ¿no? Desde los movimientos, la academia, etcétera. Bueno, la experiencia brevemente, sí, cuando hemos hecho estas jornadas informativas en el Altiplano Wirikuta, lo que hemos visto es que cuando convocaban los párrocos, justamente era el espacio de las mujeres, la iglesia, y llegaban solamente mujeres, entonces había que hacer una recuperación de la convocatoria a través de la asamblea para llegar a este espacio masculino. Lo que decía la compañera anteriormente, sí, también es real, las mujeres no estamos, digamos, reconectadas de facto con el territorio y por lo tanto sí hemos sido excluidas como todo este proceso, por lo tanto la defensa de la madre tierra tiene que ver con la defensa y el autocuidado de nuestro propio cuerpo como mujeres. La otra, las instituciones, ni antes ni ahora son, digamos, el corpus o la esperanza que nosotros pensamos o mucha gente para tejer resistencia, para tejer acuerdos de vida, mucho menos ahora que se está manifestando un neoliberalismo popular y que continúan avanzando ciertos megaproyectos, mucha imposición, mucha soberbia, no se escuchan a los pueblos, etcétera, ¿no? No confiamos en las instituciones como tal, ¿no? El INAH lo que tiende a hacer es una patrimonialización de los bienes comunes y con una tendencia muy fuerte a la disneyficación, por ejemplo, a través de los pueblos mágicos, y este es un riesgo porque el turismo se convierte al final en una nueva forma de extractivismo. Bueno, yo me voy a limitar un poco a hablar sobre tal vez lo que ha sido el proceso mismo de la REPAM y el papel de las mujeres. Yo creo que aquí ha habido varias cosas. La primera es que hay una participación muy activa de las mujeres en toda la consulta, diríamos que se ha hecho para el sínodo. Segundo, se hizo un foro especial solo de presencia de mujeres, de cuál es la voz de las mujeres frente al sínodo. No se quería que hubiera como intervención masculina, sino fundamentalmente femenina, tratando de que se le diera una palabra muy significativa y una muy buena contribución de ese foro que se hizo en Quito, Ecuador. Después, hay otra cosa muy interesante que está pasando y es todas las preguntas que están surgiendo y que fueron, diríamos, al secretariado del sínodo sobre el papel de la mujer en la iglesia, sobre los ministerios, sobre diaconisas, sobre sacerdocio, o sea, cosas muy importantes que son temas muy difíciles para una iglesia machista, para una iglesia que diríamos prácticamente el poder lo tienen los hombres, cardenales, obispos, sacerdotes, y en nuestra iglesia tenemos muchísima dificultad, diríamos, de abrir esas puertas. Yo pienso que
Poco a poco se van abriendo esas puertas, se van planteando preguntas fundamentales y sobre todo una cosa que yo creo que es clarísima, es la importancia trascendental que tienen las mujeres en la construcción de la iglesia, de las comunidades de base, de todo el proceso, diríamos, que hay localmente, que son ellas fundamentalmente las más protagonistas en esos procesos eclesiales. Y lo último rápidamente sobre lo de Bolsonaro. Bolsonaro yo creo que está muy preocupado con la iglesia y con la iglesia masónica en concreto, porque sus políticas, diríamos, para la Amazonía, para los pueblos indígenas, va en contravía de todo lo que estamos pensando e imaginando. Tanto que hay control y hay, diríamos, agentes del Estado que están vigilando todos estos procesos, diríamos, que está haciendo la REPAM a nivel del país. Es un desastre Bolsonaro. Diríamos, yo creo que es lo peor que tenemos en América Latina como presidente, y yo creo que vamos a tener consecuencias muy serias y enfrentamientos muy serios de la iglesia con el gobierno de Bolsonaro. Gracias. Muchísimas gracias. Two short points. I would like to respond to the lady who said about the romanticization of the mother discourse in Latin America. I think you're right, and precisely because of the danger of romanticization of the mother, we need the objectivation and objectivation of the common home metaphor. So in short, the metaphor of the common home and the metaphor of the Mother Earth, in fact, is dialectically helping each other to avoid that objectification. And precisely to avoid objectification, you need resistance. The resistance to analyze the problem of women in Latin America, but also in Asia. Precisely resistance avoids the problem of romanticization if we try to play with the image. The second is actually in response to Juan Humberto here. Please don't get me wrong. Many of us are scientists and many of us are professors, and this is our work, so I don't like to destroy our work. But my challenge is the reflexivity of our scientific discourses. That means our scientific discourses is not the end all. For me, it's the grassroots and the people of the ground who actually knows more than the scientists do. And it's precisely that point that we listen to them as scientists, as theologians, as church. I think that's my last point. Thank you. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros expertos.